Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos, soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a dedicar los próximos minutos a tratar de explicar algunos conceptos, algunas expresiones que hemos oído hablar muchas veces de ellas, sobre todo a principios de cada mes, cuando el gobierno da a conocer los datos del desempleo, los datos del paro, datos que voy a tratar de demostrar a lo largo de este vídeo son datos que están condicionados, cuando no manipulados. Concepciones, conceptos, expresiones como tasa de empleo, tasa de actividad, paro estructural, trabajadores pobres. Conceptos que nadie o casi nadie se digna dedicarnos un solo momento para explicarnos qué es lo que significan y a qué es lo que se refieren. Voy a tratar de hacerlo brevemente en este vídeo. Mirad, lo primero es distinguir entre lo que es la tasa de actividad de la llamada tasa de empleo. Dos conceptos que son bien distintos. Mirad, el primero de ellos, el de la tasa de actividad, hace referencia a la relación existente, por un lado, entre la suma de las personas que están trabajando, más aquellas otras que no lo hacen, porque están desempleadas. Todo ello sumado sería la población activa, y si dividimos el número total de los unos y de los otros por el número total de personas mayores de 16 años y menores de 65, obtendremos entonces de ese cociente pues un resultado. Y ese resultado es la tasa de actividad, que en este país es del 58,7%. Es decir, una tasa muy alta. Mejor dicho, una tasa bastante baja. Bastante baja. Por otro lado tenemos lo que se conoce como la tasa de empleo. En este caso concreto, lo que hacemos es dividir lo que es, por un lado, el número de trabajadores empleados, y ese número lo dividimos por el número total de personas que hay en este país mayores de 16 años y menores de 65. De ese cociente obtenemos lo que se conoce como la tasa de empleo. La EPA, que es la encuesta de población activa que se publica a principios de cada trimestre, se hacen 4 al año, bueno, pues ha dado unos resultados muy concretos. Dice que hay 19,4 millones de personas trabajando en este país, que por el contrario hay 22,8 millones de población activa, entendiendo por tal lo que os he explicado antes, es decir, el número total de personas que están trabajando y el de aquellas que no lo hacen por estar desempleadas. Y por otro lado nos dice, concretamente datos de principio del primer trimestre del año 2019, que la tasa de desempleo es de, o mejor dicho, el número de desempleados es de 3.354.000, lo que representa una tasa de desempleo del 14,7%, que es una tasa muy alta. Pero claro, estos datos de la EPA no se corresponden con los datos que da el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, o de Empleo, no sé cómo se llama ahora, porque lo cambian cada día de término, ¿verdad? Y bueno, hay una diferencia porque, claro, los datos que da el gobierno se ciñen exclusivamente a los que trabajan y a los que no trabajan, pero no tienen en cuenta para nada todos esos cocientes a los que me he referido antes del concepto de población activa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y mucho todo esto que acabo de deciros. Pero ¿por qué he dicho al principio de este vídeo que los datos que da el gobierno a principios de cada mes son datos que hay que poner en tela de juicio porque están sesgados, cuando no condicionados, o, voy a ir a decir una palabra todavía más fuerte, probablemente manipulados? Pues mirad, por varias razones. Una de ellas es porque no se tiene en cuenta para nada en los datos oficiales de las estadísticas que da el gobierno cada principio de cada mes, no se tiene en cuenta un fenómeno de una
extraordinaria importancia, que se llama el fenómeno de la subocupación. Os estaréis preguntando, y con razón, ¿qué es la subocupación? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, por subocupación entendemos, veréis, para que lo comprendáis fácilmente, sería aquel fenómeno que englobaría o integraría al llamado trabajo parcial voluntario. ¿Quién se encontraría en esta situación? Pues se encontrarían en esta situación que no está contabilizada en los datos que facilita el gobierno a principios de cada mes. Estarían, por un lado, todas aquellas personas que quieren trabajar más horas de las que trabajan, porque la jornada laboral semanal es de 40 horas, pero hay muchísima gente que tiene unas jornadas inferiores a ese número de horas, pero que sí quisieran poder trabajar de otra manera para alcanzar esas 40 horas y, sin embargo, no lo pueden hacer. Por lo tanto, los que quisieran y, por otro lado, los que queriendo, evidentemente, no pueden obtener o alcanzar o ser contratados por alguien para realizar efectivamente una jornada que llegue a ese mínimo legal semanal de las 40 horas. Esta subocupación se refiere, por tanto, dicho de otras palabras, que se está refiriendo a todas aquellas personas, que son muchísimas, porque según algunos datos, y yo voy a barajar aquí una fuente que para mí es de una enorme credibilidad, que es del profesor Santiago Niño Becerra, él afirma que la tasa de subocupación en España supera el 15%. Esto significa que hay una gran cantidad de personas en este país, de trabajadores, que son o desarrollan una actividad por debajo de del número de horas semanales fijado legalmente como máximo, que sería de 40 horas. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto porque en la OCDE solamente está por encima Italia o por debajo. Bueno, según los datos de la OCDE, estos datos de la subocupación sitúan a Italia con el 12,2% en la cima de toda esta triste lista. Luego estaría España con el 11,6% y luego Australia con el 10,9%. Pero estos son datos de la OCDE. Son datos oficiales. Y por lo tanto, bueno, son datos que derivan de la Oficina de Perspectivas de Empleo 2019. Es un documento que podéis vosotros verificar por vosotros mismos. No obstante, al tratarse de una institución pública y un dato oficial, yo, como siempre, la pongo en tela de juicio. Por eso he empezado diciéndoos el dato de los estudios realizados por el profesor Santiago Niño Becerra, que cifra ese índice de subocupación por encima del 15%, mientras la OCDE lo hace en un 11,6%. Bien, esto es lo que se puede decir en relación a la subocupación. De esto no dice nadie nada. Aquí, cuando hacen las 65.000 encuestas que se hacen todos los trimestres por parte de la EPA, le llaman a uno y le preguntan, ¿usted trabaja o no trabaja? Pero no le preguntan, ¿y si usted trabaja, cuántas horas trabaja? Porque claro, no es lo mismo trabajar 2 horas al día o 20 horas a la semana o cualquier número de horas que esté por debajo del que he dicho antes, de las 40 horas semanales como máximo legal. No le preguntan a nadie de eso. Y entonces nos encontramos con otro dato que demuestra lo que he dicho al principio de este vídeo. Y es que los datos facilitados oficialmente cada principio de mes por el gobierno son datos sesgados y datos que están manipulados. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú que me escuchas, por ejemplo, estuvieras contratado o hubieras sido contratado durante este mes, pues pongamos un ejemplo, durante las 2 primeras semanas hubieras trabajado 4 horas al día, tú serías una persona que estaría trabajando según el gobierno, aunque el resto del mes no lo hubieras hecho y aunque ninguno de esos días hubieras alcanzado las 8 horas que normalmente pues se trabajan dentro de lo que es el máximo legal si lo dividimos 40 por 5, ¿verdad? Bueno, pues tú
Tú, cualquiera que sea el número de horas que hayas trabajado, aunque haya sido una al mes, tú ya estás trabajando a efectos estadísticos. Tú ya no estás en el paro. Y sin embargo, esto es una forma de manipulación absolutamente vergonzante. Y esto lo viene haciendo el gobierno con los datos que nos da todos los primeros de cada mes, desde que tenemos conciencia, o mejor dicho, desde que tenemos memoria. Hay otro concepto del que también hemos oído hablar mucho, el llamado paro estructural. ¿Qué es el paro estructural? Bueno, pues el paro estructural viene a hacer referencia a que existen una serie de perfiles que buscan los empleadores, pues perfiles que, digamos, son producto y consecuencia de los avances tecnológicos por los que está atravesando la sociedad en el momento en el que estamos viviendo, y haría referencia a que esos empleadores, necesitando gente para contratar que reúnan ciertos perfiles relacionados con lo que acabo de decir, son incapaces de encontrarlos porque no los hay. Dicho en otras palabras, no hay perfiles suficientemente cualificados en un porcentaje necesario para la demanda que se requiere en este momento en España. Y este es un problema gravísimo, porque este es un problema que no se puede solucionar de un día para otro y de un cambio de gobierno para otro. No me voy a explayar mucho más, porque creo que ya lo he dicho todo, pero no quiero terminar sin hacer referencia a un dato que también demuestra que los datos que nos facilita el gobierno cada principio de mes, pues son datos sesgados y probablemente, o más que manifiestamente, manipulados. Veréis, ¿habéis oído hablar vosotros de los cursos que organiza, bueno, el SEPE, el Servicio de Empleo de la Comunidad Autónoma de la que se trate, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de eso, verdad? Bien, ¿qué ocurre cuando una persona que está desempleada y que está apuntada al paro es llamada para realizar sí o sí un curso? ¿Desaparece de las listas de parados o sigue estando integrando en ellas? Es decir, esa persona en los datos estadísticos oficiales de ese mes es una persona que ha desaparecido de la lista del paro o sigue estando en ella a todos los efectos. Mirad, he consultado varias fuentes, desde fuentes sindicales hasta fuentes institucionales, incluso otras fuentes que diríamos un poco, o calificaríamos de varias. A día de hoy no puedo deciros con exactitud cuál es la respuesta. He estado en el organismo oficial que se encarga del tema del empleo y del desempleo en Castilla y León, concretamente en Valladolid. Y allí me han dicho que la persona que es requerida para desempeñar o realizar o desarrollar un curso, estando en paro, conserva todos sus derechos y también la antigüedad como parado, pero que en ningún caso desaparece de la lista del desempleo. Es decir, que en los datos oficiales que el gobierno da al principio de cada mes, seguiría estando en paro. Sin embargo, fuentes sindicalistas que he podido también consultar me dicen que esto no es cierto. Y hay otras que me han dicho que no lo tienen claro, porque también han ido a consultar en su momento, igual que he hecho yo, para comunicaros lo que estoy haciendo en este momento, y no han sido capaces de llegar a una conclusión definitiva, porque parece ser que sobre este tema existe una confusión bastante notoria. No sé si intencionadamente provocada o por otras razones. Pero lo cierto es que no sabemos, aunque tenemos sospechas para creer que la persona que es requerida para realizar un curso organizado por el SEPE, o el INEN de antes, o como le queréis llamar, en principio desaparecería de la lista de desempleados y a efectos oficiales no estaría parado. Pero insisto que no está claro este tema y que en el organismo oficial competente en la materia a mí me han dicho que eso no es cierto. Concluyo. España es también originaria en la creación de un tipo de trabajador nuevo, el llamado trabajador pobre, es decir, aquel que desarrollando una actividad por estar subocupado, que es lo que acabo de explicaros hace unos minutos, pues resulta que obtiene una
unos rendimientos económicos por debajo del salario mínimo interprofesional, que recientemente ha sido subido hasta los 900 euros al mes. Bien, y esto estaría relacionado con lo que se conoce también con el umbral de la pobreza, entendiéndose por tal todos aquellos trabajadores que estarían obteniendo ingresos económicos por debajo del 60% del término medio obtenido o ingresado por un hogar familiar español. Ese término medio es de 1.920 euros, la media, datos de 2018. Bueno, pues si nos acogemos al 60% de esa cantidad, pues veréis vosotros qué cantidad es de la que tenemos que partir para concluir quién o cómo o cuándo se puede considerar a un trabajador como un trabajador por debajo del umbral de la pobreza. Concluyo con un dato más. El número total de hogares españoles en el que no hay nadie trabajando, que están todos desempleados, a 1 de abril del año 2019 era de 1.053.400 exactamente, de los cuales 284.000 son de carácter unipersonal, es decir, solamente son hogares familiares en los que hay un único miembro. Creo que con todo lo que os he dicho tenéis bastante para hacer una reflexión. Creo haber podido contribuir también a clarificar estos conceptos y por lo tanto creo haber podido hacer una labor útil que ojalá os pueda servir para bien. Sin más, amigos, recordándoos que podéis suscribiros al canal si lo deseáis, podéis compartir también el vídeo si os ha gustado. Os recuerdo que si podéis y queréis contribuir al mantenimiento del trabajo que se está haciendo en este canal, lo podéis hacer y yo ya sin más y hasta muy pronto me despido de vosotros, enviándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.